En México, 1 de cada 2 adolescentes de entre 12 y 19 años de edad se embaraza por causas relacionadas con falta de educación sexual, el matrimonio temprano, el no uso o uso incorrecto de anticonceptivos y por la violencia sexual. El embarazo en esta etapa de la vida es un tema complejo que incluso se puede ver como el resultado de la violación de sus derechos humanos más básicos. ¿Qué podemos hacer para prevenir que nuestras niñas se embaracen? Hoy, en Diálogos en Confianza, embarazo y maternidad en la adolescencia. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte esta mañana aquí desde el Foro de Diálogos en Confianza, en nuestro nuevo horario del 9 de la mañana a 11. Yo soy Cristina Jauregui y me da mucho gusto estar con ustedes. Le doy las gracias al público que nos acompaña el día de hoy, que viene a platicarnos sus historias. Y como ya viste en el teaser, hoy vamos a hablar de embarazo y maternidad en la adolescencia. La verdad es que últimamente hemos escuchado que las cifras de adolescentes embarazadas ha subido muchísimo. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Qué es lo que está pasando? La respuesta nos las van a dar nuestras especialistas, las invitadas del día de hoy, pero un poco les voy a poner sobre la mesa que dicen que, bueno, pues es falta de información, falta de oportunidades, tal vez es porque creen que es su única opción, violencia, lo que están viviendo, a veces son usos y costumbres, en fin, es multifactorial. Entonces, bueno, pues de esto vamos a platicar, porque aparte de que tener hijos a esa edad puede ser peligroso, ¿cuál es la vida que estas jovencitas y sobre todo estos bebés van a tener el día de mañana? ¿Cuáles oportunidades van a poder alcanzar? ¿Cuál es la vida que ellos van a vivir en un futuro? Entonces queremos prevenirlo porque lo que queremos, como siempre, es un mundo mejor. Entonces, pues bueno, bienvenidos al programa de Diálogos del día de hoy. Sandy, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, muy buenos días a todos. Ya lista, recibiendo muchos comentarios, preguntas. Tenemos aquí ya las redes disponibles para que usted nos haga llegar su comentario, como Analí Dorantes. Miren, nos dice: cuando yo era joven la información llegaba a cuentagotas, aún así había menos embarazos no deseados y menos mamás solteras que hoy día. Pienso que entre más información tienen, menos se cuidan, y lo peor es que ya no terminan la secundaria y se pregunta con qué herramientas se van a enfrentar a la vida y cómo van a mantenerse ellas y a sus hijos. Pues precisamente pues de esto vamos a hablar aquí con nuestras invitadas. Y sabes que curiosamente, Sandy, ella nos comenta que mientras más información, y de hecho nos van a comentar nuestras especialistas que llevamos como 6 o más, 12 años sin información. Entonces parece ser que las campañas disminuyeron un poco y tal vez esa es una de las razones, la iremos viendo. La información previene, aunque no lo creamos. Pero bueno, el día de hoy tenemos con nosotros, estamos muy contentas de tener a Cecilia García Ruiz. Ella es especialista en temas de género, salud sexual y reproductiva y embarazo en la adolescencia. Ceci, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación, encantada de estar aquí con ustedes. Bienvenida, qué gusto tenerte aquí. También está con nosotros Gabriela Rivera, ella es asociada de programas en salud sexual y reproductiva del Foro de Población de las Naciones Unidas. ¿Cómo estás, Gaby? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Qué gusto tenerte por aquí. Y también está con nosotros Ivonne Piedras, oficial de campaña de Save the Children. Ivonne, qué gusto tenerte por aquí. Hola, muchas gracias, muy buenos días y un saludo a todo el auditorio. Oigan, bueno, pues quiero que me acompañen a ver la siguiente cápsula de, bueno, una mamá y una hija que las dos se embarazan jóvenes. Vamos a ver para empezar a hablar del tema. Tengo 16 años y este es mi primer embarazo. Ahorita tengo ya 8 meses, pues me comentaron que va a ser niño. Tengo 31 años, yo tuve a Karen a los 15 años, fue accidental. Sí, tenía novio y bueno, ahorita pues desde que supo que estaba embarazada como que dijo que sí se iba a hacer cargo, pero realmente no. Y ahorita el apoyo pues los tengo de mis papás, gracias a Dios. Y pues ahorita estoy saliendo adelante con esto.
Sí sabía que existían los métodos anticonceptivos. No los usaba porque pues, no tenía con qué comprarlas y aparte pues la ignorancia de uno mismo. Sí había escuchado sobre los métodos anticonceptivos. No, solo llegué a usar una vez la pastilla del día siguiente. Mi familia nunca me habló de nada de eso. Era como un tema así como que de susto. Se me atrasó mucho mi periodo. Bueno, yo decía que a lo mejor era un poquito normal porque pues no soy ahora sí regular, pero pues ya después empezó más días a atrasarse y más días y fue del modo que me hice una prueba de embarazo y salió positivo. Pues no es fácil. Cuando uno tiene un hijo pequeño, pues no tienes ni la capacidad, no tienes la solvencia económica, no tienes ni idea ni cómo lo vas a mantener, cómo lo vas a cuidar. Entonces verla a ella así también, bueno, ahorita ya en esta etapa es difícil y bueno, ahorita ella ya recibe mi apoyo, pues yo pasé por lo mismo, pero ya como que ya tiene un poquito ya más de apoyo y trato de ayudarla a que no se espante, a que pues le eche ganas. Me puse ahora sí muy nerviosa porque pues no sabía cómo decirles a mis papás, cómo lo iban a tomar y pues no sé, ese momento fue algo así muy, pues no sé, un momento como de desesperación porque no sabía ni para dónde hacerme ni qué hacer. Pensé que me iban a regañar o a decir otra cosa. Aparte, el ser papás chiquitos es una relación que nunca se va a dar porque no hay experiencia y lo primero que hace el papá es correr y dejarte como mamá soltera, que fue mi caso y ahora es el caso de ella. Pues me puse a pensar muchas cosas, dije pues ahora ya no voy a poder salir, ya no voy a ver ahora sí a mis amigos como antes, ya tengo una responsabilidad, ya tengo que pensar ahora sí en alguien más, ya no soy yo ahora. Ya tengo a alguien por quien pensar. Yo a ella lo que le dije es que por el momento le voy a poner un puesto para que venda, se ayude económicamente porque yo no le voy a dar todo. Le digo, te voy a enseñar cómo cuidar a tu hijo, pero tú le vas a echar ganas y vas a trabajar para darle lo que él necesita, yo no. Yo te voy a apoyar a ti, pero tú a él le tienes que dar lo que necesita. Pues ahorita lo estoy esperando con mucho amor y muy contenta. Yo les aconsejo que, bueno, si van a tener relaciones sexuales con su pareja, si los tienen, que se cuiden mucho, porque pues ahora sí a esta edad sí es algo muy difícil a tener un bebé. Bueno, pues muchísimas gracias a esta mamá y a esta jovencita que nos platica pues su historia y le quiero dar la bienvenida a Claudia Alonso Pesado. Ella es coordinadora de Operación Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, CIPINA. Hola, muy buenos días. Buenos días, bienvenida, qué gusto Gracias. tenerte por aquí. Oigan, y bueno, Gracias. Pues a mí me gustaría empezar preguntándoles por qué el embarazo adolescente es un tema del cual actualmente se está hablando mucho en México. Por favor. Sí, gracias. Bueno, es un tema que se está hablando mucho en el mundo, no nada más en México. Es general. Es general. Sí, es una cuestión que es que la verdad desafortunadamente ha subido muchísimo las cifras de embarazo adolescente a nivel de todo el mundo. En México ha habido un reconocimiento por parte del gobierno mexicano de esta situación y ahora pues se ha hablado más, por suerte, y se ha posicionado más este tema en la agenda política gracias a la Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo Adolescente, lo cual consideramos que fue un acierto que se haya lanzado en enero de 2015. Y bueno, actualmente estamos muchas organizaciones, tanto de la sociedad civil como del gobierno, como de organismos internacionales, estamos sumándonos a este esfuerzo, entonces también es por eso que se está hablando más del tema, ¿no? Lo cual celebramos. Claro, pero ¿por qué está sucediendo esto? O sea, Gaby nos comenta que bueno, ha habido un aumento en los embarazos, no solamente en México, a nivel mundial. Yo pensé que en México era particularmente mayor, pero a nivel mundial. Cualquiera de ustedes, por favor. Bueno, en México pasó en el 2009 traíamos 69 más o menos embarazos por cada 1000 y en 2014 se registra un aumento de 77 por cada 1000. Es decir, sí hay un aumento considerable, aunque la tasa de fecundidad en general ha ido disminuyendo poblacionalmente hablando. El fenómeno es porque aumenta en la edad adolescente.
son múltiples razones que debemos de estar estudiando y analizando. Tenemos embarazos en población de 9 a 14 años o de 10 a 14 años, en donde los estudios nos muestran que los hombres que son los progenitores, en el caso de las chiquitas de 10 a 12 años, pueden ser padres que hasta les triplican la edad. ¿Triplican? Sí, triplican, o sea, de 30 años, ¿no? Aproximadamente. O sea, en hombres cambio, que se meten con ellas. Sí, es decir, por eso pero no es voluntario. Doy el dato, exactamente, ¿no? ¿Cuáles son las causas? Bueno, ahí tienes una causa que es evidentemente abuso, que hay una relación de poder en donde no puede ser una menor de esa edad que esté tomando una decisión. En los casos de 15, 16, 17, 18, tenemos a las jóvenes donde sus parejas les pueden subir 5, 7 o 3 años. Es decir, ahí hay otras causas, ¿no? ¿Por qué se embarazan? Bueno, hay estudios que están informándonos que aun cuando hay información sobre el uso de los anticonceptivos, del condón, no siempre lo usan en su primera experiencia sexual. Los jóvenes, las jóvenes, sí hay información, el 53% de los jóvenes que tienen vida sexual manifiestan en ciertos estudios que han ellos accedido a esa información a través de la escuela, ¿no? Entonces, bueno, sí hay acceso a la información en la escuela, pero bueno, un 53% no es tampoco algo satisfactorio, ¿verdad? Hay un grupo grande que se está quedando sin información. Que se queda sin información. El acceso a los insumos, es decir, qué tanta disponibilidad hay de condones y de anticonceptivos, también las cifras son bajas. El otro factor que algunas antropólogas y estudiosos hablan es que hay una planeación, o sea, sí hay un porcentaje del 40 al 60% de jóvenes de cierto estrato socioeconómico bajo que sí planean, o sea, sí deciden estar embarazadas y embarazados. ¿Por qué razón? Apunta a que hay una forma de reconocimiento de estar en esta sociedad como madre, como en este caso fundamentalmente como madre. Claro, ¿no? Parecería que entonces eso se vuelve como natural, ¿no? Es como una parte natural. ¿Por qué sería importante desnaturalizar el embarazo en adolescentes? Sí, muchas gracias. Pues lo ligo a tu primera pregunta, ¿por qué nos estamos empezando o poniendo mucha más atención al tema? No solamente por las cifras, ¿no? El aumento que vemos en los embarazos en esta etapa de la vida, sino también por lo que implica. Hablar de las diferentes determinantes sociales y económicas que ya nos platicaba un poco Claudia, que llevan al embarazo adolescente, también nos lleva a pensar qué es lo que implica para estas jóvenes en un país y en una región donde hay profundas desigualdades, ¿no? Donde no hemos logrado romper con el ciclo de la pobreza y donde vamos viendo un aumento en la brecha en el acceso a oportunidades, en el acceso a servicios y en el ejercicio de derechos de estas jóvenes. Entonces, por eso es que estamos hablando más del tema, por eso es que también nos interesa entender cuáles son estas diferentes determinantes y cuáles son las estrategias que debemos de poner en marcha. Es un tema multidimensional que no podemos simplemente ver desde una u otra perspectiva o incluso solamente verlo desde la perspectiva de la salud, por ejemplo, ¿no? Y por ahí Gaby ya nos platicaba de una estrategia nacional que se lanza, que ya tiene esta mirada multisectorial de qué es lo que implica realmente trabajar en torno al tema de embarazo en la adolescencia. Claro. Oye, ¿qué significa esto de naturalizar? O sea, ¿por qué la palabra? ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué de repente parece que se naturaliza el embarazo adolescente? Creo que ya Ceci lo comentaba antes, hay una serie de factores detrás del embarazo adolescente. El embarazo adolescente es la punta del iceberg. Hay que preguntarnos qué está pasando en general con las y los adolescentes. En México y en el mundo es un grupo totalmente excluido. En México la mitad de ellos viven en condiciones de pobreza o pobreza extrema, ¿no? Entonces hay una serie de factores que les inciden en sus decisiones y que, bueno, repercuten en el embarazo, ¿no? Naturalizar es una muy buena pregunta. Nosotros hicimos un estudio, lo presentamos hace un mes, y una de las cosas que encontrábamos es que las chicas encuentran una forma y un proyecto de vida a través del embarazo adolescente en una corta edad. Están naturalizando estos roles pues a falta de una serie de oportunidades, ¿no? Y es preocupante.
O sea, quiere decir que para ellas es como el paso que tienen que dar, el normal a dar. Claro. O sea, el que sigue después de ¿qué? Después de la secundaria, ¿después de cuándo? Lo que pasa es que a partir de lo que comentan las compañeras, el planteamiento de la configuración demográfica también en el país te da situaciones diferentes. Por ejemplo, uno pensaría que es en los estados con mayor pobreza donde ha habido un aumento. No es necesariamente ese. Hay estados como Coahuila en donde ha aumentado considerablemente el embarazo, o en zonas municipales, por ejemplo, en las zonas fronterizas, en Juárez, en Tijuana, en ciertas ciudades fronterizas, el aumento se ha dado también. Entonces, tiene que ver con un factor económico, sí, definitivamente, tiene que ver con un factor de lo que ya comentaban, y tiene que ver con un factor también de lo que tú planteabas, el proyecto de vida, hacia dónde yo construyo mi proyecto de vida. Hay quienes nos han ido también marcando en los estudios que dicen, bueno, cuando tú estás en regiones rurales y de pobreza, donde sí se manifiesta, está configurado ahí mayor embarazo en zona indígena, bueno, es porque no hay otras actividades o hay otras oportunidades. Pero en otras regiones donde pareciera ser que sí hay oportunidades, ¿qué otros factores son los que están dando el fenómeno del embarazo, ¿no? Claro. Esos son otros factores de orden cultural. Y yo nada más también quisiera dar un dato. Hablar de embarazo adolescente también está llevándonos a tomar conciencia de que hay un índice alto de mortalidad materna en esta edad. O sea, hay un incremento sostenido al alza del año 2010 a la fecha. Y este es un problema que afecta la vida de las chicas. Porque eso o sea, porque esas son una de las consecuencias, ¿no? Por supuesto. Vamos a ir en un momentito a un corte, pero Gaby, a mí me gustaría preguntar, ¿por qué el tema de la adolescencia, del embarazo adolescente, es una violación a los derechos humanos? Bueno, para nosotros el embarazo adolescente está como en el centro de los derechos, ¿no? Poder decidir acerca de su propio cuerpo, acerca de su propia capacidad de reproducción, pues es una cuestión básica para poder decidir sobre otras cuestiones de derechos humanos. Tiene que ver con la posibilidad de decidir continuar tus estudios o no, tiene que ver muchísimo con la posibilidad de un proyecto de vida, tiene que ver con la salud, ¿no? Está relacionado el embarazo adolescente, es como la cuarta causa de muerte en población adolescente, las disfunciones maternas asociadas a la maternidad, el derecho a la vida, por ejemplo. Claro, con esto nos quedamos, vamos a un corte. Estamos en Diálogos en Confianza, quédate con nosotros, en un momentito regresamos. Estudio tercero de secundaria. Ahorita no he podido ir a la escuela porque tengo a mi bebé recién nacido que acaba de cumplir un mes. Cuando me enteré que estaba embarazada me emocioné porque no lo creía. Me hice una prueba y salió positiva. Ahora que soy madre adolescente, mi responsabilidad es estar en casa, esperar a que mi pareja llegue de trabajar, hacer de comer, lavar y hacer el quehacer en casa. Híjole, escuchamos la voz de Marta, de 16 años. Impresionante, ¿no? De repente, nosotras que estamos más grandes, de repente decir una chiquita de 16 años es fuerte, ¿no? Claro. Nos quedamos un poco de corte por los tiempos de la televisión, pero ¿por qué era una cuestión que tenía que ver con una violación a los derechos humanos? Entonces es una violación a los derechos humanos de los y las adolescentes, claro, el procrear tan jovencitos, porque su vida se rompe. Sí, y por falta de opciones, ¿no? Tanto por los factores que son causa del embarazo adolescente como por las consecuencias, un poco lo que ya nos decía Ceci, ¿no? Y retomando esto de que, bueno, te digo, desde el derecho básico, que es el derecho a la vida, pues se ve amenazado, porque, bueno, por ejemplo, a nivel mundial tenemos que aproximadamente 200 niñas mueren diariamente, adolescentes, por causas relacionadas con el embarazo y el parto. 200 niñas diariamente. Ajá. A nivel mundial. Entonces, bueno, la cifra es alarmante, a nivel mundial. ¿Y cuáles son las causas? O sea, ¿por qué una niña adolescente muere? ¿Qué es lo que sucede en su cuerpo? Mira, por una parte, por cuestiones biológicas, pues hay mayor exposición, su cuerpo está más, digamos, menos preparado, tiene más factores de riesgo en la parte para la posibilidad de vivir un embarazo, sobre todo en el grupo de 10 a 14 años, que es el grupo que tiene mayor
mayor riesgo, y como tú decías anteriormente, pues en ese grupo pues es muy difícil pensar que haya sido con consentimiento, muy difícil. Con consentimiento, y menos en uniones, como ya nos decía Claudia, con muchísimos años de diferencia. Y aparte, ¿no? bueno, ellas no tienen ni idea lo que significa ser mamá, hacerte cargo de una familia, tener una pareja, en fin, ¿no? Sandy, tienes muchas llamadas, ¿no? Sí, hay muchos comentarios desde el primer bloque en cuanto a las razones de por qué la información sí llega o no llega. Miren, aquí nos dice Daniela, muchas veces lo que saben es información equivocada, los jóvenes. Dice, sigue habiendo chavitas que piensan que en la primera vez no se pueden quedar embarazadas o que si tienen relaciones estando de pie, por ejemplo, o algunas posiciones, dicen no quedan embarazadas. ¿De veras? Exacto, claro, hay ideas. Mucho de la primera vez, ¿verdad? Hay mucha idea que prevalece. Que la primera vez no va a pasar nada, o sea, paradas, si van a tener relaciones paradas. Sí, hay muchos mitos. Por una vez no pasa nada, y lo mismo con las enfermedades de transmisión sexual, eso se piensa. También nos dicen en el Twitter, actitud de algunos padres motivan a esconder noviazgos, poco acceso a anticonceptivos y no delegar responsabilidades que les toca a los jóvenes. Claro. También nos dice Angélica en el Twitter, me embaracé a los 15, hoy mi hija es odontóloga, yo terminé la licenciatura y porque valoré el apoyo de mi familia. Y también dice, cuando los adolescentes se obligan a trabajar porque vienen camino un bebé, llegan de golpe otras tareas. Claro, pues sí, porque de repente entran al mundo de los adultos, ¿no? Oye, pero bueno, esto que dice Sandy está impresionante de la falta de acercamiento de los papás para que entonces tengan acceso, porque de repente dices, bueno, tienen el acceso a la información en la escuela, en algunos libros de texto, pero dentro de la casa no puedes tener pareja, de eso no se habla de sexualidad, no se les acercan las opciones que tienen para cuidado, entonces esto también debe ser. O se puede creer que por ser una familia en donde esos temas no se tocan, no se permiten, o están prohibidos, o aquí no, mis hijos no van a tener relaciones sexuales porque yo lo dije, entonces se cree que por ahí pues se pueden evitar estas situaciones, cuando sabemos pues que no es así. Dinos así, por favor. Sí, bueno, precisamente el tema de la educación y la información y la calidad de esa información es un gran tema y es un gran reto que enfrentamos, no solamente en México, en muchos otros países de la región y en otras partes del mundo. Y precisamente hay esta cuestión, ¿no? Siempre pensamos en qué sucede con las familias, qué sucede con los padres y las madres que no hablan de estos temas y de repente, porque claro, se ha dicho que esto es del ámbito privado, hablar de la sexualidad de las personas es del ámbito privado y no tendría que ver con otros espacios, pero hemos, creo yo, quitado una gran responsabilidad y bueno, no solamente lo creo, así se ha demostrado a un sector que tiene un gran papel en proporcionar información de calidad en tiempo y comprensiva, que es el sector de educación. Y por eso hablamos de la educación integral en sexualidad, que va más allá de hablar solamente de los aspectos biológicos, de los cambios que tiene el cuerpo, tiene que ver también con hablar de derechos humanos, de violencia, de relaciones de pareja. Todo eso está ausente de la currícula escolar. Y eso es un gran reto que seguimos enfrentando porque si bien es cierto que podemos acompañar a las familias, que muchas veces si pensamos en las padres y las madres, a mí, no sé, no me hablaron mucho. Más o menos podría decir que fue abiertamente mi madre y mi padre que más o menos tocan los temas, pero ellos no les enseñaron cómo hablar de estos temas. Entonces, ¿dónde están las instituciones? ¿Dónde están estos otros espacios para hablar de estos temas que son importantes, para hablar de la educación integral en sexualidad como un derecho? ¿No? Exactamente. Y cómo acompañamos a esos padres y madres también que tienen la intención de hacerlo porque lo saben importante, pero no pueden hacerlo porque no tienen las herramientas. No saben qué hacer. Oigan, ¿y cómo influyen los estereotipos de género sobre esto del embarazo y la maternidad adolescente? Pues mira, en el testimonio que transmitieron es muy elocuente lo que señala la joven. Ella está en su casa esperando a que llegue su pareja, y ella está encargada de su bebé y de las labores domésticas. El 11.8% de mujeres que quedaron embarazadas y estaban en la educación media superior, es decir, en su preparatoria, se salieron del sistema educativo. El 2.6% de hombres. Es decir, esta reproducción de lo que es la vida de la mujer hacia el ámbito de lo doméstico, frente a la obligación del hombre de la manutención, no se ha roto y tiene que ver con lo que decía la compañera de la importancia de ir construyendo una educación integral en sexualidad
que nos vaya hablando, por un lado, que la sexualidad es parte del desarrollo y de la configuración de la identidad de la persona y su relación cotidiana frente a los y las otras personas que les rodean. Me parece que esa parte estamos muy, muy alejados porque hemos pensado la educación o hablar de sexualidad lo asociamos siempre al tema de la reproducción. Eso nos ha llevado a tener una formación muy limitada porque pareciera ser que a los jóvenes solo hay que hablarles de la sexualidad cuando ya están en una situación biológicamente posible de ser embarazada o de embarazar. Claro, antes no, nada que ver con el placer. Y la sexualidad y la relación del respeto, la relación de una igualdad entre los géneros en su ejercicio y su derecho a su sexualidad, nos ha llevado también a negar este tema como sociedad. Algo que ha sucedido actualmente. Hoy los jóvenes su vida sexual la viven de manera más pronta, más activa. Y la sociedad adulta no queremos entender esta realidad. Y es a partir de esta nueva configuración social del ejercicio de la sexualidad que las y los jóvenes necesitan tener el derecho a estar informados con una amplitud del tema, no solo de la disponibilidad de anticonceptivos, sino esto que señalabas, ¿qué significa tener relaciones sexuales parado, acostado, etcétera? Porque hay una de mitos y de ideas equívocas. ¿Qué significa usar o no usar el condón de manera adecuada? Todos esos elementos, todos esos mitos, es educación. Pero que además los adultos también adolecimos de esa información y nunca, hoy por hoy tampoco estamos informados para orientar de manera adecuada. Entonces, lo que estás diciendo es que justo tengo este comentario que queda con lo que dices de la generación de adultos, porque nos comentan en el Facebook, simplemente dirigir su atención a otro tipo de actividades culturales, deportivas, artísticas, religiosas, y él dice, mientras más información sexual les dan, más les abren el apetito. No, fíjense la idea que prevalece en muchos adultos hoy en día. Lo que pasa es que exactamente traemos una idea, desde mi punto de vista, equivocada, porque la sexualidad es una parte del ser humano, no es algo que nace en el momento en que te hablan, no es decir, es como el comer. Y no es cuando te hablan de la comida que te van a hacer el deseo por comer. Sí, o sea, no es como si apachurraras un botón y de repente ya apareció. El tema. O sea, nacemos con eso. Sí, a ver, si no queremos entender esto, estamos dándole oportunidad a los adultos pedófilos a que en los menores de edad, a las niñas y a los niños los abusen sexualmente, porque la sexualidad y el deseo, el placer es algo que forma parte de la persona. Y el niño y la niña tienen su forma de expresar su sexualidad, tienen sensaciones, y el que un adulto que tenga una desviación y que sea un abusador sexual, por supuesto es lo que está haciéndole a ese niño, a esa niña, para el niño en un primer momento le puede asustar, pero los van enrollando, seduciendo, claro, hasta que los casan entre la afectividad, el placer, el deseo, y los casan a los menores de edad. Claro. Son familiares cercanos quienes hacen estos abusos a nuestros menores. Sí. El querer negar que la información, más que empoderar, porque cuando tú hablabas de cuáles son los derechos. El derecho de un joven, de una niña, de un niño es saber que tienen sexualidad, que su sexualidad se expresa de distinta manera. La sexualidad de un menor de edad no es la sexualidad del adulto, ese es también un error. Esa es la idea es la idea equivocada. La sexualidad de un chiquito de una edad de 3 años se manifiesta diferente al de 8, al de 12, 15, etcétera. Claro, lo que pasa es que como la consecuencia es la misma, eso es como de repente lo que confunde. O sea, dices, bueno, o sea, una niña de 10 años puede salir embarazada igual, puede tener relaciones igual que un adulto. Entonces, yo creo que a veces la confusión está ahí, que dicen, bueno, ¿cómo se maneja esta situación? Fíjense, algo que nos llama mucho la atención y que queremos poner sobre la mesa es, en las cápsulas que grabamos, ellas dicen que están contentas. A nosotros nos llama mucho eso la atención. Quiero que escuchen la siguiente, y regresando ustedes nos comentan, ¿no? Vamos a ir a ver la cápsula de una mamá adolescente de Sinaloa, y les quiero decir que, bueno, Save the Children nos proporcionó esta cápsula, se lo agradecemos muchísimo. Adelante. Tenemos 5 hermanas y 3 hermanos.
Mi mamá me llevó a trabajar al campo cuando yo estudiaba. Salí de vacaciones y fui al campo a trabajar. Conocí al papá de mi hijo. Fuimos novios, me junté con él, seguí al niño y hasta ahora no trabajo. Yo trabajaba los trabajos que nos ponen en el campo, que es cortar tomate, pepino, enredar guía, cortar pasto. Yo estudié en las técnicas en la 97 en tercero y ahorita no he podido ir porque tengo mi bebé recién nacido que ahora acaba de cumplir un mes. Y no he podido ir, pero tengo el permiso de ir hasta empezar otra vez. Se terminan las vacaciones y voy a empezar a ir a trabajar o ir a estudiar, a continuar mi estudio. El estudio es importante porque pues, el estudio es un futuro que te lleva a continuar a ser alguien. Y pues sí me gusta la escuela. La escuela me gusta porque en un futuro me llega a continuar a ser alguien. Y a ser alguien y a sacar a mi niño ahorita que lo tengo, lo puedo sacar adelante con el futuro que yo agarre de estudiar. Cuando yo me enteré de que estaba embarazada, pues me emocioné. Me emocioné porque no creía yo que estaba embarazada y me fui, me hice una prueba y pues salió positiva y creí que estaba embarazada y pues estaba en la ley. Me preocupa cuando regreso a la escuela dejar al niño aquí solo en la mañana por el frío que hace y me preocupa de no darle de comer bien y de salir a la hora del receso a darle de comer. Es lo que me preocupa, que deje a mi niño solo aquí. Lo que yo quisiera que ya no existiera esto aquí en todo el país porque ya existen más de 3 personas o 2 de jóvenes adolescentes embarazadas de primaria y secundaria. Y ahora ya como personas como nosotras no queremos ya que salgan niñas embarazadas, pues que no lo hagan como uno lo hace, que tiene la mente cerrada. Bueno, la tenía abierta, pero nos gana, como dicen, nos gana el amor, según, y ya. Pues bueno, muchísimas gracias de veras por este testimonio y para nosotros es muy importante decir que bueno, por supuesto no estamos juzgando para nada, sabemos que tener un bebé es increíble, pero lo que queremos es que bueno, los adolescentes y las adolescentes que nos están viendo y los papás de ellos sepan que pues esperarse es mejor por muchas razones, el futuro va a ser mejor. Por supuesto no juzgamos que ella esté contenta, como dice, pero bueno, todo lo que esto lleva, las consecuencias. De hecho, ella nos está comentando, bueno, cuando yo me vaya a estudiar, me da miedo dejar a mi bebé solo, pero estamos hablando de 2 niños, ¿no? Claro. Sí, adelante. Sí, adelante, por yo favor. suelo enfatizar, ahora que haces este comentario, no es juzgar, sino tomar un paso atrás y ver cuáles son los factores que están influyendo en las y los adolescentes para convertirse en madres y padres, ¿no? A ver, Entonces, me dijiste que ustedes nosotros visitamos a esta adolescente, ella vive pues en un contexto en Sinaloa, en campos agrícolas y pues bueno, allá las condiciones son diferentes, también tenemos que plantear eso, hay diferentes condiciones por las que se dan los embarazos adolescentes y ella refiere efectivamente que está muy contenta, muy feliz, le preocupa que ahora va a tener una triple jornada de trabajo, ¿no? Porque va a tener que mantener la casa en buenas condiciones para su pareja, va a tener que cuidar al bebé y alimentarlo y todavía tiene ganas de estudiar, entonces va a tener que pues aventarse pues en el momento libre que tenga del día pues estudiar, ¿no? Entonces sí es preocupante porque al final del día ella la están confinando a labores del hogar, ya está teniendo las oportunidades de desarrollo tanto en el tema de educación como en el tema de económico se están viendo limitadas. ¿Y el ¿no? papá qué edad tiene? El papá tenía creo que 17 años. ¿Y él cuál es su situación? El papá estaba trabajando de jornalero agrícola, no en ese campo, sino había migrado, ¿no? Pero ella, sí está sí está compartiendo esta responsabilidad con ella.
Sí, en los momentos en que estaba en casa, porque al final del día migraba, entonces iba y venía, ¿no? Y también preguntarnos, como ya lo mencionaba antes, muchas veces el embarazo es una forma de ganar un estatus, o sea, ella también decidió embarazarse y fue algo planeado, porque no lo comentó, ¿no? Fue algo planeado, pero al conocer las circunstancias de su hogar, era una chica que estaba confinada a cuidar a sus hermanos, a hacer el aseo dentro del hogar, donde vivía en un espacio pues prácticamente de hacinamiento, donde las oportunidades inclusive familiares pues eran bastante limitadas, entonces pues en esto encontró una salida y una realización y una forma más tranquila de vivir. Entonces, ¿dónde están las oportunidades que se les están brindando a estas chicas, no? En la comunidad donde vive el nivel de estudios llega al bachillerato, o sea, para poder estudiar más allá tiene que salir de la grupo de amigas, muchas hacen lo mismo. Vamos a un corte, ahorita regresando nos los platicas. Vamos a un corte, en un momento y todos regresamos. Quédate con nosotros en Diálogos en Confianza. Gracias, ya estamos de regreso en Diálogos en Confianza y les quiero platicar de un estreno que va a tener el Canal 11 este próximo jueves 9 de junio. Personalmente a mí me encanta presentarlo porque se va a tratar del tema de la discapacidad. Nos van a presentar una visión diferente, se llama Fuerza Interior y precisamente pensando en la fuerza que tienen estas personas que viven con discapacidad y toda la familia que las rodea, vamos a conocer su realidad. En México, datos del INEGI nos dicen que aproximadamente el 6% de la población vive con algún tipo de discapacidad intelectual, motriz, sensorial, que define mucho su calidad de vida. Entonces, en esta serie vamos a tener la oportunidad de conocer a los diferentes personajes que nos cuentan su historia y vamos a ver el siguiente promo para conocer más. Fuerza Interior, serie documental que muestra el día a día de hombres y mujeres con discapacidades físicas, pero que viven de una manera plena, a pesar de sus limitaciones. Parece estar muy lejana, parece que no la vemos, y sin embargo, la discapacidad está más cerca de lo que pensamos. Ni siquiera podíamos rozar, o sea, no podíamos acariciarlo, ¿no? Porque también la piel era muy delicada. Yo creo que más porque he aceptado lo que tengo y lo he utilizado a mi favor como una oportunidad. Llega un momento que todos los dolores tienen que parar y este no paraba, yo no lo veía a fin. O sea, mucha gente piensa, no, ese día perdí la vista, no, ese día recuperé mi vida. Yo pensaba muy poco en la discapacidad hasta que se convirtió en parte de mi vida. Descubre a través de testimonios a personas con un espíritu inquebrantable que son una inspiración de vida. Fuerza Interior. Estreno. Jueves 9 de junio, 13 horas. Canal 11. De verdad que son una inspiración de vida, no nos lo vamos a perder. Los invito a todos el próximo jueves 9 de junio a la 1 de la tarde, el estreno. Y bueno, pues regresando al tema del día de hoy, yo tengo varias llamaditas, les voy a compartir esta que particularmente llama la atención bueno, son dos. Carmen Herrera nos dice, los hijos que Dios nos da, de los que tenemos que tener, esto tiene que ver mucho con nuestra formación respecto a la religión, un poquito como de la sexualidad que tiene que ver con la procreación. Y por otro lado, otra señora también nos comenta, me parecen muy jóvenes las panelistas, las que están para dar opiniones, son demasiado jóvenes, entonces la verdad, no sé qué experiencia es la que tengan. Dice, por un lado o por otro, yo opino que no es dar información sexual, sino dar valores a los jóvenes. Y dice, no lo hay, los valores han desaparecido. Y por otro lado también, su comentario es muy largo, pero habla de que hay mucho libertinaje, ¿no? Y de que no se les debe hablar a los jóvenes de las relaciones sexuales. Y a mí me preocupa mucho porque ella pareciera que habla de la educación sexual como únicamente definir y hablar de lo que es la relación sexual, cuando sabemos que abarca tantos aspectos, desde niños muy pequeñitos, desde el conocimiento de su cuerpo y bueno, todo lo que ustedes nos han planteado, pero sí prevalece esta idea de que no se le hable a los jóvenes porque eso es libertinaje. ¿Qué opinan de esto? Bueno, a mí me parece importante también puntualizar que, bueno, siempre leemos todas las llamadas que ustedes nos mandan para que, por supuesto, ustedes sepan que aquí hay voces plurales, ¿no? Y bueno, las personas que están invitadas siempre aquí a nuestros foros son personas que traen un respaldo impresionante, una trayectoria importante y que por eso, pues, nosotros las invitamos para que ellas puedan hablar. Por supuesto que son mujeres, todas las que están aquí, especialistas en el tema, pero gracias por preocuparse y es importante puntualizar. Entonces, bueno, pues yo creo que quieren hacer algún comentario al respecto.
Sí, bueno, la cuestión es que hay muchos, es un tema que nos apasiona y yo creo que de repente queremos decir todas muchas cosas. Esta parte de que no se hable de sexualidad a los adolescentes y jóvenes, es que no se puede, como decía Claudia, tapar con un dedo. Además se habla mucho, en realidad en los medios de comunicación se habla muchísimo. Claro. El acceso que ahora tienen los adolescentes y jóvenes a información acerca de, pues, de muchas cosas, ¿no? Es que aparte también, además, claro, ¿no? Se habla también con las imágenes, ¿no? Se habla porque de repente, tal vez la pregunta es, bueno, pero ¿de qué manera se habla? O sea, solamente, pues, ¿quién les dice o cómo les dice? Pues es que lo ven en las telenovelas, lo ven en las películas, lo ven en los cuentos que ellos leen, lo platican en la clase, ¿no? O sea, hay mucha información, aunque nosotros creamos que no. Y de repente los papás como que tendemos a dar un paso atrás pretendiendo que pues mejor si no hablo, entonces eso no va a existir, ¿no? Claro, y es como decía un promotor que teníamos en el Fondo de Población de Naciones Unidas, decía, piensan que somos muy jóvenes para saber, deberían de pensar que somos muy jóvenes para morir. Y es verdad, o sea, la información protege, la información científica, verídica, adecuada a cada grupo de edad, pertinente a cada... De calidad, ¿no? Sí, esa información puede proteger mucho desde situaciones de violencia. Yo nada más quisiera retomar lo que comentaba al principio sobre este concepto de la educación integral en sexualidad, que lo debemos de ver más allá de enseñar sobre los condones o cómo nos reproducimos o los cambios físicos, que eso es muy importante. Para hablar de la educación integral en sexualidad, y lo mencionaba yo al principio, hablamos también del tema de derechos humanos, de estos estereotipos de género que queremos transformar, que queremos combatir, derribar, porque hace mucho daño, ¿no? Estas configuraciones sociales que nos dicen a las mujeres que debemos de ser madres, debemos de quedarnos en nuestra casa, responsabilizarnos de ciertas cuestiones, y que significa mantener las desigualdades de género. Y a los hombres, ¿cuál es el mensaje? Porque en la investigación nosotros vimos que parecía que solo tenía que ver con el placer. Sí, también preguntan, perdón, de los hombres aquí, y la paternidad, ¿por qué siempre se habla, o por qué solo se habla de lo que va a pasar con las mujeres? Dice, tal vez enfocamos mal el problema, o lo que hay que hacer debe ser integral por igual. Exactamente. Sí. Regreso al tema de la educación integral en sexualidad, o sea, al hablar tú con mujeres y hombres jóvenes, adolescentes, incluso niñas y niños, es darles estas herramientas también para derribar estos mitos sobre los roles incluso masculinos, ¿no? O los hombres que tienen que ser, los que tienen que siempre estar dispuestos, los que tienen que tomar las decisiones, ¿no? Y tampoco se atreven a preguntar y explorar esos cambios. Entonces, la educación integral en sexualidad no solamente se enfoca en lo que le pasa a las mujeres, sino que nos da herramientas y nos da elementos para tomar decisiones de manera informada y para poder darnos cuenta, por ejemplo, si estamos viviendo una situación de violencia y alejarnos de ella, o saber a quién recurrir, cómo prevenirla, ¿no? Y cómo trabajar alrededor de estas cuestiones. Entonces, sin duda, y creo que va a ser un tema que quizás vamos a seguir abordando, ¿cuál es el rol de los hombres, de las parejas de estas chicas que son jóvenes y que también saber qué tan involucrados estén, ¿no? En estos casos donde sabemos que hubo un embarazo planeado o que la pareja está ahí, ¿no? Tratando de involucrarse, porque sabemos, y como bien lo comentaba Claudia, en otros casos, ¿no? Otro sector de población, hablamos más bien del tema de violencia, ¿no? Claro. Violencia sexual hacia las menores. Y yo creo que comentando, perdón, hay que preguntarnos también cuál es la construcción de masculinidad de los hombres adolescentes, ¿no? Hay un estudio donde se va a diferentes clases sociales para ver cómo los hombres están percibiendo su sexualidad y están percibiendo los embarazos adolescentes. Entonces, a través del ejercicio el poder hacia las mujeres, pues es una forma de reafirmarse, ¿no? Como hombres, proveedores, poder tener un futuro. Entonces, sí tiene razón el comentario. Muchas veces nos vamos al hablar de embarazo adolescente hacia mujeres, porque obviamente las consecuencias más fuertes y más son hacia las mujeres adolescentes, las limitantes hacia sus derechos a la salud, a la educación, a la protección, son hacia las mujeres, pero también hay que preguntarnos cómo se están construyendo las masculinidades en los hombres hoy en día, cuáles son los roles que se les atribuyen, el de hombre proveedor, el de hombre el responsable, el único que va a llevar la carga, y pues no es así, ¿no? Y claro, es que también es muy limitado y a veces no lo vemos. Lo que pasa es que la consecuencia en la mujer, bueno, pues es los 9 meses de embarazo y después dar a luz y después la lactancia y después el cuidado. Entonces parecería que, bueno, pues la consecuencia es más grave para una mujer que para un hombre en cuanto a embarazarse jóvenes, ¿no? No, bueno, y esto tiene que ver con la otra pregunta que hacías.
¿cómo viola los derechos humanos? En sí el embarazo no viola los derechos humanos, porque tú puedes decir es la elección de esa joven que deciden embarazarse. El problema es de que el hecho de estar en una situación ya de embarazo de madre y padre joven, que en este caso la estadística nos muestra que las mujeres se quedan solas y que los cuidados de crianza y de desarrollo del menor recae en una menor, estás hablando de una obligación también que tenemos como Estado de enfrentar estos embarazos adolescentes, porque tienes que garantizarle a esa joven embarazada, a esa joven madre, sus derechos como menor de edad todavía, claro. Y además a su crío, a su bebé, también garantizarle sus derechos Estamos humanos. hablando de dos menores de edad que tienen derechos humanos y que el Estado y los adultos tenemos la obligación de protegerles y de garantizarles su interés superior. ¿Cuál es su interés superior? Su desarrollo integral. Claro. Y el que una joven con mucho entusiasmo, con un gran anhelo, se embaraza, por supuesto que hay esta idealización de la maternidad que nuestra sociedad está construida y que no sabe lo que significa enfrentar una maternidad. Cuando tienes red social o red familiar, la enfrentas más amigable. Cuando no la tienes, la viven de manera muy difícil. Claro. No todos los testimonios que pudiéramos captar en este mundo son tan afortunados o tan amables como los que estamos escuchando. Pero inclusive los que estamos escuchando tampoco son tan amables. No, o claro, sea, de repente nos podemos dar cuenta que, bueno, su futuro no va a estar fácil. No, y ella misma te lo dice, estoy preocupada de darle de comer, es la donde quiero llevar, es decir, esa joven de 14 años, ya sus preocupaciones no es cómo voy a pensar en mi vida, qué quiero hacer, cómo tengo que ser autónoma, independiente, que esa es la razón de un ser humano cuando nace y crece y vive, ¿no? Ahora tengo que pensar en esa otra persona que también ya depende de mí. Y no se da en una visión equilibrada con su pareja. ¿Quién sabe qué tanto el hombre esté tan preocupado de garantizarle esta alimentación? En sector pobre es evidente y hay miles de testimonios donde la responsabilidad de la alimentación y de la crianza la viven las mujeres cotidianamente. Claro. Miren, por eso me gustaría compartirles la opinión del público porque es interesantísimo lo que nos está diciendo aquí Armando en el Face. A veces las mujeres adolescentes tienen grandes vacíos dentro y tienen la fantasía de que el hijo o hija lo va a llenar. Correctamente. Y puede haber una gran satisfacción afectiva, puede existir también la fantasía de que el hijo les dará un valor como mujeres, se comentó hace rato. Y dice, la adolescente inconscientemente está buscando a partir de ese hecho satisfacer sus necesidades afectivas. Por otro lado, también nos dice Pau en el Facebook, es un gran problema para el país ya que las jóvenes llegan a truncar sus estudios y un lapso muy lindo de su vida. Y otra mujer también nos comenta, buena parte de los embarazos en la adolescencia suceden por una ausencia de un proyecto de vida. Sí. Muchos tienen la información, pero no tienen acceso a la educación y su historia familiar los predispone a truncar su desarrollo. Esto también lo platicábamos en la Junta cuando planeábamos el programa. Porque sí que está sucediendo al interior de la familia, que lo ven como un proyecto inmediato de vida, el ser mamás. Sí, que es lo que comentábamos de normalizarlo, ¿no? Oigan, y quisiera yo que me acompañaran a escuchar este testimonio. Tenemos aquí a una mamá y a una chiquita, están en anónimo, no quieren salir al aire, pero están aquí con nosotros y nos van a platicar, pues, cómo lo están viviendo. ¿Cómo estás? Bienvenida, buenos días. Si te acercas un poquito más el micrófono para escucharte bien, fuerte. ¿Sí? ¿Cómo te llamas? No escuchamos vamos a checar el audio y entonces en un momentito te retomamos, por supuesto. Y bueno, si quieren, mientras les comparto otras opiniones, aquí Gwendolyn nos dice, yo fui madre adolescente y aunque tuve todo el apoyo de mis padres, pude terminar una carrera universitaria. No deseo que mi hija repita el mismo patrón, porque ser madre es una gran responsabilidad y como adolescente no se está preparado aún. También Dafne nos dice, muy buen tema, es un problema de salud en nuestro país. Aun cuando hay información, también hay más jóvenes en esta situación. Contrario a lo que se podría creer, dice que algo está fallando para que esto siga aumentando. Ya creo que... les sigo comentando. De estas madres adolescentes, ¿qué porcentaje de los padres de sus
hijos toman responsabilidad que les corresponde, se pregunta Roxana Contreras con el tema de género. Oigan, y saben que también a mí me gustaría preguntarles, bueno, en los matrimonios jóvenes también, esto también ustedes lo consideran como en el aumento de los embarazos adolescentes, también en México las mujeres se casan muy jóvenes. Sí, claro, los matrimonios infantiles definitivamente, es una causa de embarazo adolescente, ¿no? Obviamente cuando te casas a muy corta edad, pues lo primero que esperas en un matrimonio pues es tener un hijo, ¿no? Y hay algo bastante preocupante en el país, a pesar de que pues con la nueva Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, pues la edad se elevó a 18 años. Actualmente pues existen 26 códigos civiles y familiares que permiten el matrimonio pues en menores de 18 años, ¿no? Y hay varios pues muy preocupantes, porque algunos mencionan pues que las mujeres se pueden seguir casando a los 14, los hombres a los 16, e inclusive hay uno donde permite que las mujeres, solo mujeres, se casen a partir de los 13 años, ¿no? De los 13. 13 años. Entonces... ¿Y esa es, no importa si tiene que pedir permiso a los papás o...? Sí, normalmente en los códigos civiles o familiares vienen algo que se llama enmiendas o permisos especiales, dependiendo del estado. Sin embargo, pues esto permite que se generen matrimonios, pues ni siquiera en edades igualitarias, ¿no? Vas a ver niñas de 14 años casados con señores de más de 30, como ya lo mencionamos, y entonces otra vez regresamos al papel que están jugando los estereotipos de género en México. Oye, sabemos que ustedes en Save the Children hicieron un estudio muy interesante. ¿Nos puedes platicar un poquito de eso? Sí, efectivamente, en Save the Children nos dimos a la tarea de recopilar información y datos al respecto de cuáles son los factores que están influyendo en los embarazos adolescentes y cómo están viviendo las madres hoy en día que ya tienen hijos, ¿no? De los que hallamos, y ya lo estamos platicando aquí, pues tiene que ver con la falta de información, la calidad, el abastecimiento de métodos anticonceptivos, la violencia sexual, la pobreza, los estereotipos de género y también cómo están viviendo las madres adolescentes. En el estudio recopilamos un dato muy interesante: mujeres que se convirtieron en madres en menores de 20 años hoy en día viven en el 33%, en el quintil más pobre, perdón. Es que ese es un punto también interesante a poner sobre la mesa. O sea, estas adolescentes y estos adolescentes van a tener muchísimo más trabajo para alcanzar un nivel de vida que sea pues más favorable económicamente hablando, ¿no? Van a ver truncadas ese tipo de oportunidades. Obviamente, si no terminas pues tus estudios, vas a estar confinado a trabajos donde la paga es mucho menor y donde pues tus oportunidades de desarrollo van a ser bastante limitadas, ¿no? Entonces sí, el embarazo tiene que ver con una repercusión también del ciclo de pobreza. ¿Y qué estamos haciendo para atender esto y terminar? Y tiene que ver con la disponibilidad del tiempo. Es decir, también tenemos un reto por delante de construir toda la infraestructura que permita el cuidado y desarrollo de las y los niños que van naciendo y de las jóvenes, para que no quede la responsabilidad del cuidado y la crianza al 100%. Tiene que ver con qué tipo de trabajo voy a conseguir si no tengo quien me cuide o quien esté al tanto del menor o del bebé. Y aparte, ¿qué tanto estoy preparado yo? ¿No? Vámonos a un corte, en un momentito regresamos. ¿Qué tal con nosotros? Estamos en Diálogos en Confianza. Ya estamos de regreso y les quiero invitar a que mañana no se pierdan el tema. El programa va a estar muy interesante. Fíjense el título: ¿Cómo identificar que me hago la víctima? A mí me parece que muchas veces nosotros somos los últimos en enterarnos de algunas actitudes, de algunas acciones que estamos teniendo y que no nos dejan salir adelante. Probablemente a nuestro alrededor el otro ya sabe o ha identificado algo y nos puede ayudar, pero es difícil acercarnos y decirle a esta persona, en este caso, que se está haciendo la víctima. Y bueno, pues sabemos que hay una parte, un grupo de personas que suelen culparse, pues suelen cargar esta culpa, suelen decir que todo lo que les sucede es culpa de los demás también. Y por otro lado existe también el papel del victimario, ¿no? Que
es el que está lastimando constantemente a la otra persona. Entonces se juega este rol de un lado o del otro y ambos no permiten a la persona seguir adelante. Es necesario trabajar, por ejemplo, en la construcción de una mejor autoestima, y de todo esto nos van a hablar mañana los especialistas, así que si ustedes se sienten identificados o conocen a alguien que se está haciendo la víctima, no se lo pierdan. Y vamos a ver ahora un resumen de lo que se ha dicho el día de hoy. Es un tema que se está hablando mucho en el mundo, no nada más en México, es general. Que aun cuando hay información sobre el uso de los anticonceptivos, del condón, no siempre lo usan en su primera experiencia sexual. Es un tema multidimensional que no podemos simplemente ver desde una u otra perspectiva. Hay una serie de factores detrás del embarazo adolescente. El embarazo adolescente es la punta del iceberg. Hay que preguntarnos qué está pasando en general con las y los adolescentes. En México y en el mundo es un grupo totalmente excluido. En México la mitad de ellos viven en condiciones de pobreza o pobreza extrema, ¿no? Las chicas encuentran una forma y un proyecto de vida a través del embarazo adolescente en una corta edad. Están naturalizando estos roles. Hablar de embarazo adolescente también está llevándonos a tomar conciencia de que hay un índice alto de mortalidad materna en esta edad. Por cuestiones biológicas, pues hay mayor exposición, su cuerpo está más, digamos, menos preparado, tiene más factores de riesgo en la parte para la posibilidad de vivir un embarazo, sobre todo en el grupo de 10 a 14 años. La sexualidad y el deseo, el placer es algo que forma parte de la persona. El derecho de un joven, de una niña, de un niño es saber que tienen sexualidad, que su sexualidad se expresa de distinta manera. La sexualidad de un menor de edad no es la sexualidad del adulto, ese es también un error. Esa es la idea es la idea equivocada. La sexualidad de un chiquito de una edad de 3 años se manifiesta diferente al de 8, al de 12, 15, etc. Tengo pareja y vive conmigo. Él tiene 14 años. Desde hace 2 años lo conozco. Tenemos un bebé que fue planeado y decidimos no cuidarnos para tener un hijo. Fíjate, él tiene 14 años y tenemos un bebé. Pues bueno, ya está ahora sí nuestro testimonio. ¿Cómo estás? Bienvenida ahora sí. Gracias. Gracias por estar aquí el día de hoy. ¿Qué edad tienes? 15 años. Ok, ¿y estás embarazada? Sí. ¿Cuánto tienes de embarazo? 5 meses. Ok. ¿Nos puedes platicar un poquito cómo sucedió esta situación? ¿Tomaste tú la decisión? ¿Fue sorpresa? No, pues la verdad no fue planeado. Pues yo no, al principio pues yo no quería porque pues sí, yo pensaba no quería dejar yo mis estudios. Y pues yo decía que, me daba miedo decirle a mi mamá. Ajá. Y ella se dio cuenta sola. Y yo hablé con ella y le dije que yo no quería dejar mis estudios. Entonces, pues al principio sí se molestó y me dijo muchas cosas. Y pues ahorita, gracias a Dios, me está apoyando. Oye, ¿y él? Pues sí se está haciendo responsable. ¿Qué edad tiene? 17. ¿Y él es tu novio desde hace cuánto tiempo? Llevamos 1 año 5 meses. Ok. ¿Y a ustedes sabían de cómo prevenir un embarazo? Pues sí, pero pues nunca lo hicimos. ¿Por qué crees que no lo hicieron ahora que ya estás en esta situación? ¿Qué crees que fue lo que faltó? Para que entonces ustedes acudieran tal vez a un doctor, a más información, a usar un condón o a cuidarse a través de algún método anticonceptivo. ¿Qué crees que fue lo que a ustedes dos les impidió llegar a ese punto? Pues nunca pensamos en hacernos papás tan chicos. ¿Nunca pensaron qué, perdón? En hacernos así, tener una responsabilidad tan chica. O sea, nunca pasó por la cabeza de ustedes que podían quedar embarazadas. No. ¿Pensaste que se iban a librar? Sí. Ahora que estás escuchando el programa, ¿tú también tenías algunas ideas erróneas sobre, pues no necesariamente a la primera me voy a embarazar, o si lo hago en alguna posición o en otra no me voy a embarazar? Ese tipo de mitos que sí. Sí. ¿Y intentaste hacer eso? Sí. Oye, y pues nada, ahora estás embarazada. ¿Cuál va a ser tu proyecto de vida?
Pues ahorita yo quiero terminar mis estudios para pues darle una vida mejor a mi hijo y no darle los mismos pasos que yo hice. ¿En qué año estás ahorita de estudios? En tercero de secundaria. ¿Y quieres continuar con la preparatoria? Sí. ¿Cómo le vas a hacer? Pues ahorita primeramente Dios que pase todo de mi embarazo y pues echarle ganas y pues meter a mi hijo que pues alguien me lo pueda cuidar porque pues para yo terminar mis estudios. Ok. Todavía no sabes quién. No. ¿La familia de él ya lo sabe? Ya. ¿Y ellos qué dicen al respecto? Pues ahorita nos están apoyando. ¿De qué manera los apoyan? Vivo con él y pues ahorita estamos con sus papás. Okay. Entonces ellos digamos que les proveen de alimento y techo. Sí. Ok. ¿Le pasas el micrófono a tu mamá, por favor? Hola, ¿qué tal? Hola. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Pues bien y mal, porque en primera yo soy viuda. Yo le di la oportunidad a mi hija de que tuviera un noviazgo, pero pues ahora sí que ella se adelantó muy chica. Ahorita pues no me queda otra más que apoyarla. Sí estoy molesta, pero pues tampoco la voy a dejar en la calle. ¿Cómo te diste cuenta? Porque pues, tengo ella y otra niña. Y pues yo le preguntaba, oye, hija, en primera la empecé a notar que se veía débil, no quería comer, tenía mucho sueño. Yo dije, bueno, no es normal. Ya fue como yo, le dije, te voy a llevar al doctor porque no te veo yo normal. Y ya empecé a platicar con ella. Le dije, si hiciste algo, hija, pues vamos a platicar. ¿Tú hablaste con ella de sexualidad? Antes de, sí. Yo le platiqué, le dije lo bueno y lo malo. Yo, platiqué lo más que se pudo con ella. Ahorita que estás en esta situación y que muchas mamás nos están escuchando, ¿qué consejo les darías para que, pudieran prevenir esta situación? Pues ahorita pues ya está, ¿no? Pero yo como le digo, ahorita ya que pase todo esto, hija, lo que debes de hacer es cuidarte. Ya esto no fue planeado, porque pues fue así de que ya lo hicieron y como ustedes lo dijeron en la plática, a lo mejor ellos pensaron que hacerlo de una forma, hacerlo de otra forma, de una posición, de otra, no iba a pasar nada. Claro. Pero pues desgraciadamente sí pasó. Y ahorita pues lo único que puedo decir es apoyarla. Claro, a ella por supuesto apoyarla. Ella dice, yo quiero seguir con mi proyecto de vida, yo quiero seguir estudiando. Tú seguramente sabes, porque tú tienes 2 hijas, lo que eso significa. O sea, tener un bebé, pues es un trabajo de 24 horas. Sí. Por 7, ¿no? O sea, no es fácil. ¿De qué manera la vas a apoyar en ese sentido? Pues para que termine sus estudios. Yo ahorita lo que quiero es que termine sus estudios, termine su secundaria y ella, si puede sacar su prepa, adelante. Pues no me va a quedar otra más que cuidar su bebé para que ella lo termine, porque sí es necesario que ella tenga un estudio, algo con que ella pueda avalarse a su hijo, decir, pues yo tengo un respaldo para poder sacar adelante a mi hijo. Claro. Qué importante, Cris, lo que decíamos hace ratito del apoyo de la familia. Cuando una joven cuenta con esta red, y en este caso de ambos lados, la familia del papá y la familia de ella, que de alguna forma los van a apoyar, es muchísimo más fácil o mucho más probable que ella pueda seguir con su proyecto de vida. Claro. Pero muchas jovencitas no lo tienen. No. Y ahí pues es Oigan, muchísimas gracias. Gracias a las dos, gracias por estar aquí, gracias por contarnos su historia. ¿Alguna de ustedes tiene una duda? ¿Quiere preguntarle? Yo quisiera, en primer lugar, decirle a la joven que ella tiene el derecho a la educación y que las políticas que el Estado mexicano de la actual administración ha implementado te garantiza una beca como madre joven y joven embarazada. Ella tiene el derecho a esa beca y es
hay que pedirla en las secundarias, esa es secundaria pública. La escuela tiene el derecho a la obligación de otorgarte una beca para que no dejes tus estudios. Y para continuar tus estudios en bachillerato también tienes derecho a una beca. Es decir, esta es la información que también tiene que tener la sociedad, las jóvenes. Otra recomendación es que no hay que sentirse culpables, no es un asunto de orden personal. Las mamás, los papás siempre construimos la confianza hacia nuestros hijos, le decimos tú eres dueño de tu vida y eres responsable, y cuando fallamos, el hijo, la hija, pareciera que se rompe esa confianza. Y yo quisiera, bueno, también transmitirle a la madre que no eres la primer madre, habemos miles de madres que pudimos haber tenido esa situación con nuestras hijas. Hay una estadística altísima, yo sí quisiera mostrarla, es decir, la estadística nacional nos dice, en materia de maternidad, fíjense, de 15 mujeres entre 15 y 54 años en el año 2014, es decir, el 23.7% dijeron que tuvieron su embarazo antes de los 18 años. O sea, esto nos habla de una historia en este país de que no hemos roto esta tradición, que no es una tradición, sino es una falta de formación e información, y que pudiste tú haberle transmitido todo lo que tú intentaste de fortaleza hacia su interior, pero no hemos logrado construir como sociedad una educación, y vuelvo al punto de la educación integral en sexualidad. La chica también nos dice, pues no creíamos que íbamos a quedar embarazados, porque no hablamos de la sexualidad. Es que es como, parece como si fuera mágico, ¿no? O sea, como si fuera un acto mágico. Pero además no queríamos ser padres, por supuesto que no querían, pero eso no significa que no querían vivir su sexualidad. Claro. Pero además es una característica de la adolescencia, a mí no me va a pasar, eso todo. Pero lo que también es característica de la adolescencia es que el erotismo llega. Claro. No es algo que tú puedas ocultar. Claro, lo que quieren es vivir el placer, ¿no? Por supuesto. O sea, ellos y nosotros en México tenemos como mucho miedo de hablar del placer. Claro. Y de decirles que pueden vivir su sexualidad y que la pueden vivir con placer, pero no necesariamente embarazarse. embarazarse. Y bueno, y no solo el embarazo, también está el riesgo del VIH-Sida, que también ese es gravísimo y también va en aumento en nuestras mujeres. Oigan, tenemos una llamada, nos vamos a enlazar con la maestra Rosalinda Morales Garza. ¿Me escucha? Sí, buenos días, muchas gracias. Rosalinda, ¿qué tal? Muchísimas gracias por contestar nuestra llamada. A mí me gustaría hacerle algunas preguntitas. ¿Qué es esto del PROA Joven? Proma Joven. Sí, el Proma Joven es una beca que inició en la Secretaría de Educación Pública en 2004, precisamente como una de las estrategias para apoyar como una acción afirmativa a las chicas que por condición de embarazo estaban en riesgo de abandonar el sistema educativo, o bien para aquellas que habiendo tenido un hijo y ser menores de 18 años que no hubiesen concluido la educación básica, pudieran contar con esta beca, con este apoyo para continuar sus estudios en la educación básica. Actualmente pues ya tenemos una docena de años con esta beca y hay una serie de situaciones pues que han venido mejorando, sobre todo el número de adolescentes, de chicas que están pues tomando esta beca en zonas rurales, en zonas indígenas, en zonas urbano marginal, y pues que les permite precisamente continuar sus estudios. ¿Y cuáles son los requisitos? Bueno, esto es que las chicas lo soliciten. En cada una de las entidades hay una coordinación estatal, hay un área de becas, en la Secretaría de Educación Pública o en un área de becas específica. Pues ser mexicana, tener menos de 18 años, 11 meses y no haber concluido la educación básica. Y tener, por supuesto, el deseo de ingresar a un sistema escolarizado o bien uno no escolarizado, a distancia, que las chicas puedan estar probando que están precisamente inscritas y continuando sus estudios, y reciben esta beca cada 10 meses, una cantidad de 850 pesos, es decir, 10 meses en el año, 850 pesos mensuales.
Ah, ok, pero sí le dan seguimiento para saber que sí están estudiando. Sí, sí. Ellas tienen que comprobar que lo utilizan para eso. No, realmente los estudios que tenemos es que dicen que este recurso sí se puede utilizar para materiales, sí lo utilizan en ocasiones para alimento de sus hijos, para el transporte. Es algo que pues fortalece su actitud para continuar dentro de la escuela. Las chicas en ocasiones forman redes de apoyo. También esta beca, que forma parte del Programa Nacional de Becas de la Secretaría de Educación Pública, hace una serie de aportaciones a lo que hoy es la Estrategia Nacional para Prevenir el Embarazo en Adolescentes. Nos vinculamos como uno de estos ejes, que es la intersectorialidad y la interinstitucionalidad, para ir elevando la eficiencia terminal de estas chicas, para que el INEA, hagamos equipo con el INEA y podamos dar ese acompañamiento que bien menciona. Ok, muchísimas gracias, gracias por tomar nuestra llamada, gracias por la información, es muy importante para todas las chicas que nos están escuchando el día de hoy. De acuerdo. Hasta luego, muchísimas gracias, hasta luego. Sí, ¿quieres comentarle algo, Gaby? Vamos a ir a un corte, en un momentito regresamos y si quieres ya te doy la llamada. Sandy, le tengo una llamadita. Nos dice Liliana, yo fui mamá adolescente, fue planeado, ahora que mi hija tiene 14 años, tengo armas para hablarle de sexualidad. Dicen algunas personas que no es bueno, pero creo que es mejor hablar nosotras con nuestros hijos, porque si no aprenden cosas erróneas. También Hilda Huerta felicita, dice que nunca se pierde el programa y le mandamos saludos a todos los que nos han escrito del interior de la República. Vamos a una pausa. Como todos los martes, le voy a mostrar en este momento imágenes, vamos a poderlas ver, observe detenidamente, imágenes y fotografías de personas que han desaparecido. Por favor, ayúdenos si tiene alguna información que pueda proporcionar, no dude en comunicarse a los teléfonos que aparecen en sus pantallas para que por favor ellos se puedan, con su información se puedan reunir nuevamente con sus seres queridos. Vamos a ver la fotografía de Alejandra Paz Landeros, quien se extravió en Teciutlán, Puebla, esto el 3 de mayo de este año, y le repito su nombre, Alejandra Paz Landeros. Vamos a ver una segunda fotografía, esta imagen es de Fernando Mendoza Ramírez, quien se extravió en calle Hacienda de Temacoco, número 10, esto en Rancho Seco, en la colonia Impulsora del municipio de Netzahualcóyotl, en el Estado de México. Fernando Mendoza Ramírez se extravió el 4 de mayo de 2016. Vamos ahora a ver a Yacier Cereciego Montiel Alcántara. Perdóneme usted, es Yacier Sergio Montiel Alcántara, quien se extravió en calle José María Pino Suárez, en el barrio de San Lorenzo Zumpango, en el Estado de México. Él se perdió desde el 1 de mayo de este año 2016. Y por último, todavía tengo dos más. Vamos a ver ahora a Leslie Gaitán, quien se extravió en Ontario, California. Ella está perdida desde el pasado 26 de mayo. Es Leslie Gaitán, esta joven que estamos viendo en este momento, quien se extravió en Ontario, California. Ahora sí, vamos a ver una última imagen, que es de Brenda Álvarez Huerta, quien se perdió en Lago Atitlán número 129 en la colonia Agua Azul del municipio de Netzahualcóyotl, en el Estado de México. Brenda Álvarez Huerta está desaparecida desde el 2 de mayo del 2016. Muchísimas gracias por su atención. Nosotros vamos a continuar con el tema del día de hoy. Cris. Claro que sí. Bueno, pues ya estamos por acá y hola, buenos días, Alfonso, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Qué gusto tenerte por aquí. Gracias. Oye, bueno, pues estamos hablando de embarazo adolescente y tú tienes una historia que contarnos. Sí, yo fui papá a los 17 años. La mamá de mis hijos tenía 15 años. Yo creo que para los dos fue muy, muy difícil. Pero sí quiero también puntualizar que no solamente es difícil para nosotros como adolescentes, sino también para nuestros papás y nuestros familiares. ¿Por qué? Porque terminamos involucrándolos a ellos de manera inconsciente, ¿no? Oye, no solamente pasa a nosotros. Hijos. Sí, tengo dos. Bueno, tengo ahorita 3 hijos. Tengo un chiquito de 4 años que tengo con mi actual pareja. Yo me separé de mi primer pareja a los 3 años.
Ella tenía 15 años, yo tenía 17 cuando nació mi primer hijo, ahorita ya tiene 11 años. Ya es un preadolescente y me preocupa que se puedan repetir este tipo de círculos. ¿Qué crees que fue lo que faltó? No fue falta de información. Yo creo que fue falta de valor hacia uno mismo, falta de valorar a lo que uno tiene y los seres que a uno lo aprecian mucho. Yo creo que eso fue lo que nos faltó a ambos. Porque la información acerca de métodos anticonceptivos la tenemos. Pero un poquito como el testimonio anterior, Anónimo, ¿tú pensabas, no, bueno, como por arte de magia no va a suceder nada? No, yo creo que no es que no vaya a suceder nada, siempre estás consciente de que pueda suceder. En todo momento sabes que pueda suceder. Sin embargo, a lo mejor te dejas llevar por el momento. No sé. No piensas en las consecuencias. No piensas en la consecuencia en ese momento. ¿Y cómo fueron las consecuencias? Bueno, las consecuencias es de que se te truncan muchas cosas. La mayoría de personas te dice que la vida te va a cambiar mucho y eso es falso, no te cambia mucho, te cambia toda la vida. Desde el momento en que tú sabes que vas a ser papá, amas a una persona que todavía no conoces y desde ese momento empiezas a hacer proyectos de vida que a lo mejor de cierta manera son una fantasía, que por ciertas circunstancias a tu alrededor no se van a poder realizar. Y que algunas otras te van a costar mucho. Y no solamente a ti, sino otras personas que también están involucradas, como son nuestros papás. ¿Tus papás te apoyaron a ti? Sí, sí me apoyaron de ella? Mucho. También, muchísimo. Ambas familias estuvieron siempre constantes con nosotros. O sea, los problemas fueron por sí, nosotros dos. Definitivamente nosotros dos tuvimos pues la juventud y la inexperiencia de llevar a cabo un matrimonio, una pareja, un hogar, el sacar adelante a uno y luego llega mi hija. Fue muy, muy difícil el momento. Alfonso, siempre hemos dicho que, bueno, pues inclusive aquí en el programa lo estuvimos comentando, que las consecuencias son más graves para la mujer. Bueno, es que ahora cada quien va a hablar. Claro, por eso es importante escucharte. Sin embargo, yo siento, para mí sí fue muy, muy difícil, aunque siento que para otros también ha sido difícil. ¿Por qué? Porque yo siempre tuve el respaldo tanto de sus papás como de los míos. Si había falta de dinero, nos apoyaban. Si hacía falta tiempo para cuidarlo, nos lo cuidaban. Siempre nos dijeron, sigan adelante, sigan estudiando, continúen sus estudios, y así nos lo hicieron saber con hechos. En el momento que uno pedía, daban. Sin embargo, repito, es el valor que uno le da a las cosas hasta donde uno quiere llegar. El día de hoy ya terminé una carrera, estoy estudiando la segunda. He continuado adelante, sin embargo, es muy, muy difícil. Ok, muchísimas gracias. No, de qué. Gracias por venir. Pues importante también escuchar una voz masculina, ¿no?, en esta situación. Y bueno, tenemos por acá a Karina. ¿Cómo estás, Karina? Hola, ¿qué tal? Buen día. Buenos días. ¿Tú te embarazaste a los 15 años? A los 15 años yo me embaracé. En mi caso fue falta de educación sexual. ¿Por qué? Porque yo llegué, ahora sí que me junté con el papá de mi hijo a los 15 años, pero por ignorancia no sabía lo que iba a pasar. En realidad fue ignorancia total. O sea, nadie te había hablado de sexualidad. No, en la escuela pues hablan lo que es nada más. Bueno, antes no platicaban abiertamente como hoy en día. Mis papás nunca me hablaron a lo que fue al 100 de la sexualidad, y pues yo me embaracé a los 15 años, a los 16 tuve a mi hijo. Ahorita hoy en día tuviera a mi hijo 22 años, ahorita ya no está, a los 18 años murió. Sí tuvo una consecuencia porque pues yo no estaba preparada para darle una buena educación, muy chica. ¿Quién te ayudó? Pues yo viví con el papá de mi hijo. Mis papás no estaban de acuerdo al principio, ya después pues ya lo aceptaron, tenían que aceptarlo. Los papás de él sí nos apoyaron y todo, pero... ¿Por qué dices que él murió por esa consecuencia? Porque ¿Qué fue esa la consecuencia? Fue la consecuencia porque yo no tuve la madurez para educarlo, para darle una buena educación. Entonces, él creció con un ritmo de vida muy acelerado. Entonces, pues a él lo mataron, y porque yo no tuve el tiempo para estar con él, para darle una buena educación. Okay. Muchas gracias, Karina. Sí. Sentimos mucho tu caso. Sí. Sí, adelante, Sandy. No, pensé que le querían comentar algo porque me parece importante de lo que hablaban hace ratito sobre no se trata de culpar, tampoco claro. Pareciera que ella se siente muy mal por esta situación que no necesariamente es su culpa.
Sí, sí, Gaby. Bueno, pues en primera instancia muchísimas gracias a todas las personas que compartieron con nosotros su testimonio. La verdad lo apreciamos muchísimo. Yo creo que también todas las personas que nos están escuchando lo aprecian, porque eso dice más que 1000 palabras y 1000 cifras, y todo lo que ustedes están compartiendo es muy, muy valioso, y agradecerles. Quisiera también decirles que es muy importante hacer acciones a la chica que compartió con nosotros, que actualmente está embarazada. Es también muy importante que pudieran acercarse a los servicios de salud, a los servicios amigables de salud. Existen en casi prácticamente muchas de las clínicas y hospitales de la Secretaría de Salud. Hay servicios amigables especialmente para adolescentes, y tú tienes todo el derecho de ir a acceder. Es muy importante prevenir un segundo embarazo. Muchas veces cuando se da un embarazo en la adolescencia hay el riesgo de repetirlo, entonces es importante que lo puedan prevenir y compartir. ¿Sí es muy común? Sí, es muy elevado. Sí, es muy común. O sea, entonces, en esta estadística que ustedes están hablando de los adolescentes, ¿podemos estar hablando de que un adolescente tiene 2 o más hijos en la etapa adolescente? Sí, sí, porque además creo que ahí también falta mucha parte de prevención y de decir, bueno, no nada más hay que prevenir el primer embarazo en la adolescencia, sino hay que hacer acciones para que esta situación no se repita de esta manera. Entonces yo creo que una buena alternativa es acercarse a los servicios amigables los servicios de salud. Los servicios de planificación familiar son gratuitos en México por ley. Entonces es importante que esto no todos los adolescentes y jóvenes lo saben. Entonces, si nos están escuchando las y los adolescentes que ahorita nos estén escuchando, pues es importante que sepan que existen servicios amigables por parte de la Secretaría de Salud, y que en cualquiera, digamos, clínica del sector salud tienen el derecho de poder ir, aunque no sea un servicio amigable, y los servicios de salud están obligados a brindar el método anticonceptivo que sea de su elección, ¿no? O sea, eso es importante, Ceci. Sí, quiero comentar sobre lo que está platicando Gaby, porque es muy importante, y sin embargo también les quiero compartir una experiencia que tuvimos en un proyecto que hicimos con madres adolescentes en la organización donde trabajo, donde precisamente veíamos, como bien dice Gaby, por ley existen estos servicios, deberían de existir. Claro. Tenemos un problema de presupuesto, ¿no? Que hace a veces difícil que estos servicios estén dotados de las herramientas que necesitan, pero también lo que encontrábamos en este proyecto al platicar con las chicas, con las madres adolescentes, en su acercamiento a los servicios de salud, porque evidentemente había el seguimiento de su embarazo, de su parto, es que no había ese seguimiento de los servicios de planificación familiar, de acceso a metodología anticonceptiva, como bien dice Gaby, para prevenir un segundo embarazo, un tercer embarazo. Entonces hay ahí una desconexión o una falta también de capacidad institucional y de capacitación en las y los prestadores de servicios de salud para dar seguimiento a estas chicas, y que no se vea a los servicios de salud solamente los espacios a donde voy cuando me siento mal o cuando hay una cuestión como un embarazo que requiere ese seguimiento. El acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, porque son dos cosas muy importantes de la que ahora no hemos hablado mucho. ¿Qué pasa con el tema de la salud sexual, más allá del tema reproductivo? Las infecciones de transmisión sexual, eso no está. Y muchas veces cuando sí se habla de metodología anticonceptiva, el enfoque sigue siendo muy limitado y no vemos todo lo que implica el cuidar o el proporcionar herramientas, información e insumos para también cuidar de la salud sexual. Entonces, me interesaba puntualizarlo, porque en este proyecto, que lo cierto es que no trabajamos con muchas madres jóvenes, pero las experiencias, la información cualitativa que nos compartían, nos da una idea de dónde están los retos, ¿no? Y las brechas que hay que cerrar. Claro, bien importante también eso. Tengo este comentario sumando a lo que está diciendo, dice aquí Lucila Estrada, ha aumentado la información, pero también ha habido una pérdida de valores. Los medios promueven el sexo sin amor y los estudiantes tienen información, pero no les dicen cómo manejar sus emociones. Debe haber una política donde haya información, pero también que se promuevan los valores. Y yo pensaría las también, emociones, ¿no? Exacto, información en cuanto a las emociones, no nada más la parte. Es un poco de esto lo que estábamos físico, comentando, ¿no? sexualidad. De la falta de información del placer, o sea, del derecho que tenemos también a sentir rico, bonito, y que los jóvenes también tienen derecho, pero de repente es como, solo puedes tener relaciones sexuales si es para procrear, ¿no? Es como esta idea generalizada. Sí, y también tiene que ver con el otro elemento que en la relación que se establece
no hay una relación tampoco de equidad y de igualdad. Tenemos que hablar de que hay una relación de poder que se da entre hombres y mujeres y tiene que ver cómo accedo, sí puedo acceder al anticonceptivo, pero ¿lo uso o no lo uso? Es decir, la chica, los testimonios nos hablan, la chica que dice, oye, ponte condón, el joven le dice, oye, pues ¿tú quién eres? O sea, hay estas configuraciones donde una mujer informada pareciera ser que es una libertina. Claro. ¿No? O hay el hombre y este mito de que usar protección inhibe el placer. Todos estos elementos están alrededor de una relación donde se están empezando a construir estos afectos, estas emociones, estas seguridades entre una joven y un joven. Y si no tienen trabajado, como lo decían los testimonios, un empoderamiento, una autoestima, una seguridad de tu persona y cómo vives tu sexualidad, puedes caer en esta idea de, bueno, no usemos, no va a pasar nada, o si lo usas o le exiges a la otra pareja, a la otra persona que use el condón o el anticonceptivo, es mal visto. Entonces también esto está alrededor de este segundo embarazo. ¿Cómo logro yo preservar a mi pareja? Como ya hay esta intimidad más flexible, es muy recurrente que se dé el segundo embarazo, pero además porque no hay una protección. Y yo quiero traer también en el testimonio, las estadísticas nos hablan de que las parejas que se establecen bajo estas condiciones son parejas que se truncan, son muy pocas las que subsisten a lo largo del tiempo. Claro, que es lo que suelen estamos a los viendo. 3, 4 años, 5 años romper como pareja. ¿Por qué? Porque hubo una tensión en el cuidado, la manutención y el desarrollo de los hijos, se generan tensiones en la pareja, ¿no? Oigan, bueno, aquí tenemos a Sara también. ¿Cómo estás, Sara? Bien. ¿Tú a qué edad te embarazaste? A los 17. ¿Y cómo lo viviste? Pues mi historia es muy... hay mucha irresponsabilidad, pero el apoyo de los papás es... ¿A qué le llamas tú mucha irresponsabilidad? Pues desde todo, desde cómo se embaraza uno, desde... O sea, ¿tú consideras que fuiste irresponsable? Pues sí. ¿No tenías información o sí tenías? Sí, sí la tenía, pero no ¿No la utilizaste? No la utiliza uno. ¿Y por qué crees que no la utiliza uno? Pues yo siempre he dicho que en el momento en que está uno con la pareja hay información, pero los métodos están en la farmacia, ¿verdad? Entonces hasta allá no se va. No hay planificación, entonces por eso suceden estas cosas y siguen sucediendo. Es que, ¿sabes? Esto que acabas de decir, a mí me parece que es algo que siempre sucede y cuesta mucho trabajo que lo acepten. O sea, sé la información, pero me da pena ir a la farmacia a pedirla, me da pena ir al centro de salud, o si voy al centro de salud no sé qué me van a decir y no sé si me la van a dar, y entonces pues mejor ya no voy. Sí. Pero eso no significa que se me quitan las ganas de tener relaciones sexuales con mi novio. Así es. Y entonces esto sucedió cuando tú tenías 16 años. 17. 17. ¿Y él qué edad tenía? Él era más grande, él tenía 25. ¿Y se hizo cargo? Sí, fue muy buen papá, pero nos separamos precisamente por toda la cuestión de eso, que no hay responsabilidad. Gracias a Dios tuve el apoyo mucho de mi mamá, que fue la que, pues es que los papás son los que prácticamente se hacen responsables de lo que uno... O sea, ¿tu mamá se hizo responsable de cuidar a tu hijo o hija? ¿Qué fue? Tuve una niña y muy rápido, aún con método anticonceptivo, me embaracé muy rápido. ¿Tuviste un niño? Otra niña. Otra niña. O sea, de ese matrimonio tienes dos hijas. Dos. Ok, muchísimas gracias, Sara. Gracias por platicarnos. Mira, tengo aquí una llamada hablando de los papás y de cómo tienen que ellos pues también enfrentar el asunto. Nos dicen, mi hija se embarazó a los 12 años y cuando me enteré llevaba 3 meses y medio. La llevé al médico, me dijo que la niña estaba muy pequeña y corría riesgos y tomé, la mamá, la decisión de que le practicaran un aborto. Vamos a continuar después del corte. Ya estamos de regreso, casi al final del programa del día de hoy y le voy a adelantar el tema de la próxima semana porque también tiene que ver con lo que hemos hablado el día de hoy. El título es Padres de hoy entre la tradición y el cambio. Hemos hablado hoy del embarazo adolescente y del papel que juega el padre en estos casos,
pero también los papás en general están cambiando su rol, está cambiando la forma de vivir la paternidad en los hombres. ¿Qué significa para un hombre maduro ser padre por primera vez? O para un hombre joven, ¿de qué manera se empiezan a involucrar más en la crianza? Antes se tenía esta idea de que el padre, pues normalmente o generalmente era ausente, era el proveedor, es viril, es fuerte, pero esto ha cambiado. Muchos padres ahora se involucran más en la crianza, están más tiempo presentes y bueno, pues todo esto lo vamos a descubrir con ayuda de sus testimonios. Comiencen a llamarnos si quieren participar el próximo martes con nosotros en el tema Padres de hoy, entre la tradición y el cambio. Y vamos a ver un resumen de lo que hemos dicho el día de hoy y también un testimonio. Piensan que somos muy jóvenes para saber. Deberían de pensar que somos muy jóvenes para morir. Tema de derechos humanos, de estos estereotipos de género que queremos transformar, que queremos combatir, derribar, porque hace mucho daño. La educación integral de sexualidad no solamente se enfoca en lo que le pasa a las mujeres, sino que nos da herramientas y nos da elementos para tomar decisiones de manera informada, poder darnos cuenta, por ejemplo, si estamos viviendo una situación de violencia y alejarnos de ella, o saber a quién recurrir, cómo prevenirla. Cómo los hombres están percibiendo su sexualidad y están percibiendo los embarazos adolescentes. Entonces, a través del ejercicio del poder hacia las mujeres, pues es una forma de reafirmarse, ¿no? Como hombres. Tiene el derecho a la educación y que las políticas que el Estado mexicano de la actual administración ha implementado te garantiza una beca como madre joven y joven embarazada. La escuela tiene el derecho a la obligación de otorgarte una beca para que no dejes tus estudios. En bachillerato también tienes derecho a una beca, es decir, esta es la información que también tiene que tener la sociedad. No hay que sentirse culpables, no es un asunto de orden personal. Las mamás, los papás siempre construimos la confianza hacia nuestros hijos, le decimos tú eres dueño de tu vida y eres responsable. Cuando fallamos, el hijo, la hija, pareciera que se rompe esa confianza. No hemos logrado construir como sociedad una educación, y vuelvo al punto de la educación integral en sexualidad. No creíamos que íbamos a quedar embarazados porque no hablamos de la sexualidad. No queríamos ser padres, por supuesto que no querían, pero eso no significa que no querían vivir su sexualidad. Me llamo Iris, tengo 3 hijos. Yo me embaracé joven porque vi que la gente que a temprana edad es mamá valora mucho más a sus hijos o puede estar mucho más tiempo con ellos, comparte más experiencias y me gusta la relación que tienen las mamás jóvenes con sus hijos. Mi mamá tenía miedo de lo que la gente dijera o de lo que opinaran los demás. Yo en ningún momento lo tomé, creo que con mucha valentía. Estaba muy orgullosa del hijo que iba a tener. Yo creo que les daba mucho miedo porque yo había sido bastante fiestera, bastante reventada, entonces eso les daba mucho temor, que yo continuara siendo así, pensando que la responsabilidad se las iba a pasar a ellas, me imagino. Bueno, a ellas me refiero a mi tía y a mi mamá, que las dos son como mis mamás. Fue todo lo contrario, fue olvidarme de todo y tajantemente dejar eso. No sabía ser mamá, así que decidí aprender a hacerlo. Tomé cursos, talleres. Fui señalada por ciertas amistades en mi vida por embarazarme a temprana edad. Incluso perdí ciertas amistades. Para ellos era como increíble, como raro. Las ventajas de ser una mamá joven siento que son el tener más vigor, el poder estar con ellos, que se sientan más en confianza, que me puedan compartir lo que sienten, que no les dé pena preguntarme nada. Cuando la gente me dice que soy una mamá joven, me siento feliz, siento que tengo mucho por darles, mucha energía, mucho que compartirles además. Además tengo como todo muy fresco, recuerdo bien incluso cómo era yo con mis papás. Siento que les cuesta más trabajo incluso engañarme o tal vez como tenderme trampas, les cuesta más trabajo. Muchísimas gracias por este testimonio. Y bueno, sería interesante también oír la voz del papá, ¿no? Porque de repente ella está diciendo, ahora dice, la relación con los hijos es mejor cuando se es más joven. ¿Ustedes qué opinan de eso? Bueno, yo conozco un testimonio muy cercano. Tengo una hermana que muy joven quedó y es exitosa y salió adelante y fue una mujer, un ejemplo, digamos, es una mujer que tiene todo por dar. Y el testimonio que acabamos de escuchar es ese otro grupo de mujeres, esa otra realidad que también existe en donde enfrentan su condición de madre con una visión
diferente, ¿no? Pero es evidente que tuvo condiciones también para salir adelante. Claro. Pero aparte hay algo importante, ella dice, tomé yo la decisión muy joven y parece que la tomó acompañada. Y bueno, ya tiene 3 hijos y entonces evidentemente fue diferente su camino, ¿no? Y te muestra cómo también su relato habla de una relación de querer ser madre diferente a como fueron su madre, su tía, ¿no? Que va narrando. Claro. Es la nueva juventud que llega a arribar en una edad más joven para no ser tampoco una madre en edad adulta. Y sí te da energía diferente ser madre joven. Claro, bueno, eso sí, eso invariablemente, eso no lo podemos negar, ¿no? Oigan, ya es el último bloque y entonces, bueno, hay 2 temas quedó la importantes. llamada hace ratito. Entonces, a ver, Sandy, léela otra vez Estaba la llamada que les comentaba yo, mi hija se embarazó a los 12 años. Cuando me enteré, ya llevaba 3 meses de embarazo, la llevé al médico, dijo que la niña estaba muy pequeña y corría riesgos. Tomé la decisión de que le practicaran un aborto de forma clandestina. Y dice, posterior a esto, el doctor le puso el dispositivo a los 12 añitos, ¿eh? Y luego dice, quien la embarazó era un vecino de 19 años. Después de lo sucedido, la llevé a terapia, pero la terapeuta aconsejó que mi hija hablara con esta persona. Sin embargo, no lo acepté y bueno, él se fue a vivir a otro lado, el vecino. Actualmente tiene 15 años, no estudia y sigue llorando por la situación. La chiquita está pues muy afectada y muy... pues suena como deprimida por todo lo que vivió a los 12 años. A ver, ahí estamos hablando de 12 y 19. Es un delito eso. Ajá. ¿Por qué es un delito? Porque él es mayor de edad y aun cuando pareciera que fue consentido esa relación, es una menor de edad. Eso está prohibido por la ley. Es abuso. ¿En la única forma en la que no es un delito es cuando los papás voluntariamente los casan? Bueno, ese es... de acuerdo a los códigos es lo que tenemos que reformar. Claro, pero sí sucede así. Sí, o sea, las casan a los 14 y entonces no importa qué edad tiene el hombre y que le está embarazando a los 14. Pero entonces, bueno, esto es un delito. ¿Y qué oportunidades tiene ella? ¿A qué tiene derecho? Quería yo preguntar en qué entidad sucedió esto. No sé si nos comenta la persona. No lo tengo aquí, a ver si lo conocen, que me lo digan, pero sí, eso también varía, ¿verdad? Sí, muchos factores, pero a ver, en el caso, y como bien comenta Claudia, esto es un delito que tiene que ser investigado por las autoridades y tenemos a nivel nacional en los códigos penales una causal que aplica a todas las entidades de violación, ante casos de violación, como podríamos pensar que es claro. La menor tiene derecho a acceder a servicios de aborto. Entonces, es preocupante que escuchemos acá en el testimonio que sea de forma clandestina. En la Ciudad de México... Tiene derecho. Aparte, algo importante es... sí es un delito, a pesar de que ella nos dijera, es que estoy enamorada de él, o él me sedujo. Eso también es un delito, ¿verdad? Porque ella es menor de edad. Bueno, y eso regresa a uno de los comentarios anteriores también que me quedé pensando y un poco preocupada cuando decía, no tener relaciones sexuales, aprender a tenerlas cuando hay amor. Y tenemos una idea de amor romántico muy peligrosa, ¿no? Que reproduce estas ideas de violencia, las relaciones de poder. Pero bueno, regresando acá al tema, porque no quiero que nos desviemos y no hablemos de lo que significa una opción para las mujeres, y quiero puntualizarlo en el caso de la Ciudad de México, para las mujeres jóvenes, adultas, que tienen un embarazo planeado o no planeado, pero que no es deseado, esa posibilidad de acceder a la interrupción legal del embarazo como un derecho en la Ciudad de México. Y en el caso de las otras entidades, cada estado tiene diferentes causales establecidas en Coahuila también lo tiene. ¿En Coahuila sus también? Pero aquí la mamá también habla de que el médico incluso le recomendó por cuestiones de la salud de la pequeña, estaba en riesgo su vida. Claro, pero no tenía por qué hacerlo de manera clandestina. Claro, exactamente. Entonces es ahí donde vemos estas fallas en el sistema, donde existen las leyes, existen las normas, pero hay un desconocimiento a veces por parte de los prestadores de servicios de salud y a veces una negación de prestar el servicio ante pues el desconocimiento de la ley, pero también de las propias creencias, ¿no? Claro. Y esto es una violación nuevamente a los derechos humanos de las jóvenes. Claro. Sí, porque hay una persona que decide, pues no te lo voy a hacer porque no quiero. Va en contra de mis creencias. Sí, pero también hay una falla o una necesidad de fortalecer la parte de cuando, regresando a la parte del delito, cuando hay un embarazo en una mujer, sobre todo en el grupo de 10 a 14 años,
no se activa ningún protocolo de ver qué está pasando, por qué sucedió ese embarazo, ¿no? Se le trata como una mujer embarazada adulta, normal y ya. ¿Por qué no tenemos esto de un protocolo especial? Eso es lo que hay que impulsar, ¿no? Porque en ese momento, pues tu cuerpo puede ser digamos, la prueba de un delito, ¿no? Cuando está en un grupo de una mujer que tiene, en el grupo sobre todo de 10 a 14, pues en la gran mayoría es por producto de a lo mejor no violación, pero puede ser coerción, puede ser presión, puede ser muchas veces, como Claudia ya lo mencionaba, por alguna persona del grupo familiar, en fin. Hay la mayoría de las veces es por grupo familiar, ¿no? Sí, hay algunos casos, regresando a esta parte también de la violación de derechos humanos, que cuando es por una violación, en algunos códigos penales, digamos que si se casa con la menor, ya no existe el delito. Imagínate qué horror y qué violencia tan espantosa que te casen con un hombre que te violentó, ¿no? Entonces, todas esas cuestiones son también un área de oportunidad, digamos, por así decirlo, un reto que tenemos como sociedad para que estas situaciones, para atender adecuadamente estas situaciones. Claro. Y ahora que mencionas eso, una de las entidades donde lo permiten pues es el Estado de México, ¿no? Con las chicas menores de 13 años. Y esta es la otra cara del embarazo adolescente. Casarse con la persona que abusó de la niña a los 13 años, la edad. Es increíble estando tan cerca de la capital. Claro, y esta es la otra cara del embarazo, ¿no? Sí. O sea, los abusos, que no se está reconociendo que hay una parte importante de embarazos adolescentes causa de abusos. No hay unas estadísticas a la fecha que nos midan y que hayan una correlación, pero sin duda lo hay. Y hay estados actualmente que tienen altos índices de embarazo adolescente y son estados que también tienen altos índices en violencia, ¿no? Entonces hay que ver qué está pasando. Claro. Parece que hay una relación ahí, sí. Claro. Sí, yo quisiera de este testimonio y de lo que hemos escuchado, la niña tiene derecho a una salud sexual y reproductiva y a sus derechos sexuales y reproductivos. No es solo el evento del embarazo y de decidir abortar o no. Fíjense cómo volvemos a poner la mirada solamente en el acto coital reproductivo y no en lo que es la persona y lo que es la sexualidad en la integralidad de la persona. La niña obviamente trae una depresión. Sí. Le recomendaríamos a su madre que vayan a los servicios de salud, la niña necesita acompañamiento psicológico. La salud sexual va junto con la sexualidad, con la salud emocional y mental. Y todos los testimonios nos hablan de la culpa. Y la culpa tiene un trasfondo de una visión negativa de la sexualidad. Eso es lo que nos ha hecho tanto daño a esta sociedad. Claro. Si seguimos viendo la sexualidad como algo peligroso, patológico, enfermizo y malo, crecemos seres humanos enfermos de la sexualidad sin sabernos responsables de ella, ¿no? Es como la salud, somos responsables de ellas, pero para ser felices, para vivir en bienestar, no para estar sufriéndola. Y ese mensaje no lo lanzamos en ningún momento del desarrollo de la persona. Claro, porque esta chiquita seguramente pues está gritando algo con esa depresión y habría que preguntarle, como bien dices tú, bueno, pues cómo sucedió, por qué sucedió, lo quieres, no lo quieres, qué estás sintiendo, qué piensas, o sea, esta persona que te embarazó, ¿no? O con la que te embarazaste. Exactamente. Y bueno, un poco esto del lenguaje, ¿no? No culpar a la adolescente que se embaraza, ¿no? No estigmatizarla como de que toda la culpa es como que, pues sí, quién sabe con quién se fue. Por lo general eso también es un problema de género, ¿no? Claro. O sea, sí se le culpabiliza, al hombre se le aplaude, a la mujer se le señala. Y solo nada más quiero señalar, hay estudios dentro de la psicología de las corrientes de lo que se llaman las configuraciones sociales, que nos hablan de que puedes tener conocimiento. Ya uno de nuestros testimonios lo digo, no era falta de información, pero ¿qué sucede entre tener información y tomar conciencia para que tú uses esa información para el posicionamiento del desarrollo y de la autonomía de tu persona? Si tú no construyes eso en el desarrollo evolutivo de la persona, y ese es lo que hoy tenemos enfrente, una ley general de derechos de niñas, niños y adolescentes que nos obliga a la sociedad y al Estado mexicano a construir la fortaleza de la niña y del niño para construir su autonomía progresiva, para que sepa, de acuerdo a su edad, a tomar decisiones en todas las esferas de su vida, y una de ellas es la sexual.
porque es la que te lleva a muchas situaciones de riesgo, porque hay una sociedad violenta, porque hay una relación de poder. Oye, y hablando de esto de la sociedad violenta y de que no lo entendemos, digamos, como sociedad, Sandy, tienes un comentario donde dicen que ¿por qué premiarlas, no? Sí, hay algunos comentarios que no están de acuerdo con lo de la beca que se mencionó. Dice que ¿por qué premiar a las mujeres con un extra en O sea, después de que se portaron mal, ¿por qué premiarlas con una beca? ¿Por qué facilitarles el camino? Fíjense, también otros dicen que esa no es la solución. Claro que pues no es, pero ¿Qué pueden opinar ¿Qué pueden opinar? Ceci. Sí, a ver, como bien lo mencionaba Claudia, acceder a la educación es un derecho, ¿no? Y lo que decía Gaby, ¿no? Que recaiga la culpa o la responsabilidad de un embarazo solo en la adolescente, solo en la persona que lo vive, dejamos de ver cuál fue la falla del Estado. Y el Estado, me refiero al gobierno, me refiero a la sociedad, me refiero a las familias. Entonces ahí hay una falla que evidentemente, o sea, esa no es una solución. Bien lo mencionaba la persona que habló, es una medida afirmativa para apoyo, garantizar, ¿no? Que estas jóvenes puedan continuar su educación, pero eso no se ve como una medida aislada, ¿no? Por lo menos nosotras no lo entendemos como una medida única y esa es la solución a todo. Pero es una forma de garantizar un derecho y así lo tenemos que entender. Es un derecho de estas jóvenes seguir estudiando. Claro, por supuesto. En otros países, bueno, no hay beca, hay todo un sistema social en donde la joven va y deja a su bebé en una guardería, en donde ese bebé goza de sus derechos integralmente, ella continúa sus estudios y tiene una infraestructura social para el cuidado y la crianza de ella y de su bebé. Claro, que ahí es a donde nosotros deberíamos llegar como sociedad, ¿no? La beca no es un premio, pero es una ayuda. Pero yo invitaría a esta persona que vuelva a pensar, ¿por qué la responsable es ella? ¿Por qué tendríamos que castigarla? Claro. Ya estamos al final del programa. Muchísimas gracias a las 4. Gracias, Sandy. Gracias al público. Gracias a ti que siempre estás del otro lado de la pantalla. Yo soy Cristina Jáuregui. Te veo la próxima semana aquí en Diálogos en Confianza. Hasta luego.